que se han puesto a trabajar en serio. El resto creo que andamos en el chichoneo, en la chichoneada barata, ¿viste? La verdad que los tipos han hecho un avance de la neospora que no lo pudo hacer ni siquiera el país del norte, que son relativamente serios para trabajar también. El mejor avance lo han logrado a quienes por ahí en tantos chistes los tratamos de cuadrado, que esto y que aquello, ¿no? Sin embargo, las grandes guerras las ganaron ellos, o sea, por el coraje que tienen para las cosas. Es un comentario siempre en el margen de la charla. Han avanzado muchísimo, la verdad, a través del doctor Luis Ortegas Mora, lo cual le pasamos un link para que lo escuchen, porque la verdad que han hecho muchísima investigación, siguen tratando de desarrollar una vacuna. Hasta acá se hizo algún approach de vacuna por allá hace como en el 2005, 2004, duró menos de un año en el mercado y tuvo que ser retirado porque no cubría ni contra la sonrisa de las vacas, ¿viste? Así que bueno, es un poco como el preámbulo de lo que hoy vamos a ver como neospora. Espero un poco que me dé las indicaciones, Candes, como siempre. Usted es la maestra. La maestra de ceremonia, digamos, ¿no? No la estoy tratando de maestra, sino de maestra de ceremonia. Estamos casi en horario, pero son muy poquitos. Yo no sé si porque rinden otra cosa hoy. No sé si esperar un poquitito más. Son y 28 y son 33. Bueno, esperamos 5 más. 28 a las y 33 largamos entonces. ¿Ah? Bien. ¿Te parece? Bueno, puedo seguir haciendo comentarios de lo que me pregunta. A ver, sí. De lo que están en línea, espero que no hayan puesto la cámara y sigan estudiando, que puede ser también. Lo que están en línea, si tienen alguna pregunta. Patricio no anda por ahí colocado ya. ¿Patricio? No, Patricio me parece que lo agarró el ausente. Hola, Huguito, ¿cómo andás? ¿Hugo? Se congeló el perro y Hugo, los dos. ¿Camilo? Doc, diga. Ahí está. Yo pensé que se había congelado el perro, digo, le agarró mucho calor al perro, lo deshidrató. ¿Cómo andás, Huguito? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y usted? Bien, bien. La vaca esa que vimos con la gente de clínica el viernes pasado, tenía una bruta leucosis, ¿no? Pero bruta, ¿viste? Esa que decía, acá hay que venir a hacer el libro para que tengamos guardadas las cosas. Bueno, era esa la vaca. Y está apareciendo de repente mucha leucosis, así que estamos ajustando un poco el uso de guantes descartables y de agujas. El problema es que la lactosa y todas las vacunaciones que hacemos se hacen masivamente y no es fácil que los muchachos agarren la disciplina de desinfectar la aguja entre animal y animal, ¿viste? Así que, pero una bruta leucosis se está desatando en el tambo en estos momentos. Y ese caso fue muy interesante, tenía los tumores por todos lados. Bueno, Flor, capaz que te comentó algo de lo que vio. Sí, algo me hizo el comentario. Un poco es impresionante. Y hoy vamos a ver neospora, que le vamos a dar un enfoque un poco distinto, ¿viste? Le contaba recién a la doctora Candelaria. Y después, Mico, sí, diga. ¿Va a compartir usted pantalla o yo? No sé cómo es eso, traducirlo al castellano básico para gringo. Entonces, donde dice presentar ahora, ¿se acuerda que le mostré? Si no, lo hago yo. El PowerPoint. Presentar. Ya 2 minutitos, dame que me den un auxilio acá. Ya no me acuerdo tanto de memoria. Ah, ok. ¿Y por dónde está? Toda la pantalla. ¿Esa es? No, ¿y ahora? Sí, toda la pantalla. Para que me acepte. Y ahora, ok. Sí, ahí está. Perfecto, sí, como me explicaste vos. Ok, ahora ya me lo recuerdo. Bien. Y preguntarle si ahí ven está. el PowerPoint. ¿Ven el Ahora Power? Sí, sí. Ahí ya. Ok. Ahí puede poner ¿se acuerda la copita? Sí. Y ahí se agranda. La copita.
Y ahí se agranda. Acá. Ahí estamos. Perfecto. Hey. Bueno, sí, dale. Nos vemos. Bueno, aquí me dice dejar de compartir, no sé qué es eso. No lo toques. Bueno, perfecto. ¿Estamos? ¿Largamos o cómo hacemos? Sí, larga. Ya son 50. Bueno. Los que están Ya son conectados 50. ya están. El resto va a llegar más tarde. Debe tener caballo medio arisco, ¿no? No lo puede pillar todavía. ¿O será que la computadora se le ha mojado anoche? Bueno. Nesporidosis bovina es una enfermedad emergente. Fue descubierta por primera vez por unos investigadores norteamericanos en el año 89. Y de ahí para esta parte son numerosos la cantidad de investigadores a nivel del mundo que trabajan. Así que bueno, es una enfermedad relativamente nueva. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Del 89 y es nueva? Sí. Una enfermedad tiene años cuando pasan por lo menos 50 y todavía no es el caso. Estamos cerca, pero no es el caso. Un poco la definición, como hacemos siempre, es una enfermedad, básicamente voy a hacer comentarios generales, hay cosas que la veo del Power, hay otras cosas que a mí no me acostumbro mucho al Power, hablo a capela. Es una definición de una enfermedad reproductiva producida por un protozoo, Neosporus caninum, como hospedador definitivo tiene al perro y como los intermediarios, todo lo que están debajo, bovino, ovino, caprino, búfalo, ciervo, incluso se habla también de algunos cánidos silvestres, y dentro de esos cánidos, y cánido silvestre, el zorro no es un cánido silvestre, lo aclaro porque nomás le zampan, zorro, no, el zorro no es un cánido silvestre, el dingo de Australia es un silvestre, el lobo de Europa es un cánido, ¿estamos? El zorro no es un cánido, el coyote en Estados Unidos es un cánido, esos son cánidos, los otros no. Esta se caracteriza por producir aborto en las distintas etapas y por producir también, a su vez, terneros persistentemente infectados. Esa es un poco la definición global que tiene esta enfermedad, que vuelvo a decir, nos está produciendo algunos dolores de cabeza, sobre todo en algunas regiones más que en otras, y eso lo vamos a ir hilvanando a lo largo de la clase con los comentarios que voy a ir haciendo, ¿no? Y dentro de la prevalencia en Argentina, bueno, el agente etiológico Neosporus caninum, ¿no? Ese es el agente. Ahora vamos a la prevalencia a nivel nacional. Acá hay unos numeritos que hacen un poco de ruido, lo estuve chequeando un poco. Se puede decir que en el ganado de leche está entre el 16 y el 64% de prevalencia, ¿no es cierto? Y en los de carne en la Argentina está entre el 4,4 y el 20%, baja bastante en carne, son sistemas más extensivos donde el contacto de la materia fecal del perro con los animales es mucho menor, en un tambo siempre está guardado el alimento, la pala que carga los alimentos arrastra por el suelo, carga el mixer lo despedaza en 1500 pedazos, los esporocitos van por todos lados, y eso hace que en el tambo la prevalencia en leche llegue hasta el 64%, ¿no? No así en la carne, que tiene otro sistema totalmente diferente, ¿no? En los rodeos de cría, bueno, ahí están un poco los números, yo di los propios que yo tengo. Del total de los abortos que tenemos actualmente, de los que tenemos ahí está, me salió un cartel que me tapaba. El 10%, generalmente, entre el 10 y el 15% de los abortos están producidos por neospora. Vuelvo a decirle, está muy relacionado con la cantidad de cánidos que tenga el establecimiento, el cuidado que tienen esos cánidos. Hoy actualmente hay establecimientos lecheros que han hecho caniles para los perros de los empleados, le han hecho un cerco perimetral a la casa donde viven y los perros solamente están en ese lugar. Antes de entrar al ciclo biológico, que sigue, quiero hacer otros comentarios. El perro tiene un ciclo muy parecido al toxoplasma. Esta Neosporus caninum lo elimina durante 8 hasta 10 días en la materia fecal. Después no elimina nunca más. ¿Se entiende? Y eso es muy importante entenderlo. Cualquier perro lo van a ir a chequear, no, este no tiene, este sí tiene, no. Es muy puntual de que ustedes lo logren capturar entre esos 8 y 9 días que él puede estar haciendo
digamos, la eliminación de los oquistes, ¿no? De esos oquistes que tienen los esporocitos infectantes. Eso lo hace una sola vez en la vida, y por ahí se planteó también otros veterinarios si vos hacías una sangría para ver los cuerpos. Y si el perro te va a dar siempre, si pasó por ahí el oquiste, te va a dar positivo. Pero eso no quiere decir que si es positivo a la serología, no te está diciendo que está eliminando oquistes. Positivo porque generó los anticuerpos. ¿Se entiende eso, no? Alguno que me vaya siguiendo, por favor, o vos, Huguito, si me sigues, o Patricio, me van diciendo, sí, se entiende, no se entendió nada, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, sí se entiende. ¿está claro? Bueno, por favor, siempre hablen porque no le veo la cara a ninguno. Esto es, para mí, es lo más antididáctico que he visto en mi vida. Bueno, por suerte ya me estoy yendo. Entonces, el perro, si lo sangramos, te da positivo, pero no está eliminando. Y les digo más, muchos lo eliminan en jóvenes y nunca más. Y otros se infectan a los 7 años, eliminan los 8 días o 10 o los 11 días, no más de eso, y se vuelve a hacer, digamos, a la materia fecal se vuelve a ser negativa, pero lo sangramos y está positivo. Entonces, habíamos dicho que el huésped definitivo es el perro o los cánidos, ¿estamos de acuerdo? Y el intermediario son todos los otros. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros puntualmente? El bovino. Ahí está, perro, huésped definitivo, los oquistes, él elimina oquistes en materia fecal, esos oquistes están como esporulados, cubiertos, digamos, le dan una gran resistencia, a través de comida contaminada, el agua contaminada, la vaca los toma por vía oral, ¿no es cierto? A través de la vía oral. ¿A quiénes pueden ser todos los huéspedes intermedios los que están ahí? Como son el perro, el caballo, la vaca, lo que vimos recién. ¿Cómo se produce un poco el ciclo biológico o la patogenia? Tenemos las tres formas, el esporozoito, el bradizoito y el taquizoito. El esporozoito es el que se encuentra dentro del contenido quístico, ese quiste esporulado, resistente, o en algún trozo, en caso del perro que se reinfecta en algún trozo de un aborto, por ejemplo. Pero lo importante es que ese esporozoito de la materia fecal es ingerido por la vaca. En el sistema digestivo esto es liberado. Cuando se libera empieza una multiplicación importante y se transforma en taquizoito. Ese taquizoito empieza a circular por todo el torrente circulatorio y se multiplican dentro de todas las células que a ustedes se le ocurren. Dentro de un hepatocito, de un macrófago, se puede multiplicar en las células nerviosas, en las células musculares, en los riñones, tiene el vaso, si está en gestación, en la placenta, o sea que la multiplicación de ese taquizoito va e invade todos los tejidos. En ese momento que se produce la invasión de esos taquizoitos a todos los tejidos que hace cualquier ser, cualquier sistema inmune. Empieza a decir, muchachos, acá hay uno que lo estamos desconociendo, hay que atacarlo. Monta la respuesta inmune. Esa respuesta inmune es bastante sólida en líneas generales en los rumiantes. ¿Qué hace esa respuesta sólida? Hace que el taquizoito se vaya a tejidos donde el sistema inmune es un poco más débil, que no lo puede, digamos, cercar con tanta violencia, ¿no? Que no lo puede cercar con tanta violencia, ¿no es cierto? Y en ese caso, lo que hace es acantonarse. El tipo lo atacan, ¡pum!, dice acá hay que disparar porque hay que acantonarse. ¿Dónde se acantona? En el sistema nervioso y en el tejido muscular. ¿A través de qué? De la formación de un bradizoito. El bradizoito, acuérdense, y si lo tienen ustedes más claro, aplauso para ustedes, se empieza a hacer una multiplicación tremendamente lenta en forma de quiste. Y queda acantonado ahí. Cuando el bradizoito decide volver a salir de ese estadio, sale ante un estrés fisiológico o ante un estrés de otro tipo o ante una baja importante de las defensas, que es cuando sale de ese sistema, vuelve a entrar a sangre y de sangre vuelve a ir a todos los tejidos. ¿Se entiende un poco esa parte? ¿O vengo mezclando mucho?
A ver, ¿alguien? Sí, Hola, sí, hola. se entiende. Viene claro, entonces, hacemos un repaso rápido. Se come el quiste del perro, que es el esporozoito. Entra al digestivo, en el digestivo eso rompe o se eclosiona, pasa a sangre, en sangre se transforma en taquizoito, donde sigue una multiplicación en las células de cada uno de los órganos que ustedes, cuando lo contraataca el cuerpo, el tipo se resguarda en cerebro y en músculo a través de los brachizoitos y ahí puede quedar en latencia por un tiempo prolongado, de toda la vida si quieren. Depende un poco, las respuestas inmunes no son iguales para todos los animales. ¿Se entiende? Y ante una baja del sistema defensivo, un estrés importante, el tipo vuelve a emerger y arranca de vuelta en el sistema circulatorio y produce el efecto que sería, en este caso, si está gestante, producirá el aborto dependiendo un poco los estadios. Ahora vamos a hablar un poco qué pasa con esa infección del brachizoito y todo esto. Si la vaca estaba en gestación y toma los osquistes, o sea, los esporozoitos, pasan a sangre y de sangre va directamente al ternero. En el ternero, ¿qué puede pasar? Si lo agarran el primer tercio de la gestación, generalmente hay una muerte embrionaria temprana con una reabsorción y medianamente no nos damos cuenta. Si esa entrada en el segundo o en el tercer tercio de gestación, pueden pasar dos cosas. Si es en el segundo tercio de gestación, y acá si van haciendo un poco de memoria, estamos llegando a grandes conclusiones dentro de la veterinaria. La doctora Candelaria habló en su charla anterior de lo que pasaba con la DBB. ¿Se acuerdan en el primer tercio, en el segundo tercio, cómo pasaba? Bueno, acá vamos a entrar en una cosa muy parecida. Por eso estemos atentos porque es muy parecido el sistema. Entonces, si atacaba en el segundo, si esa gran entrada de taquizoito por vía horizontal, porque fue boca directamente, perro-vaca, y de ahí sangre a feto, si se hace en el primer tercio de gestación, es muy probable que nos encontremos con un ternero abortado, muy probable. Pero puede ser que esa infección haya sido medio baja y queda como digamos, persistentemente infectado. O sea, el tipo queda con todos los taquizoitos que después se transforman en brachizoitos en ese mismo ternero y nace un ternero persistentemente infectado, ¿no es cierto?, normal, tanto en el segundo tercio como en el tercer tercio. Lo que nosotros decimos en líneas generales por los estudios que tenemos hechos es que cuando esa infección es muy grande, la dosis infectante es grande, generalmente en el segundo tercio se produce el aborto. Es muy raro que nazca un persistentemente infectado con una alta dosis en el segundo tercio. Cuando eso sucede hacia el final de la gestación, en el tercer tercio, generalmente vamos a tener de por vida un persistentemente infectado y que va a tener los brachizoitos acantonados en el sistema nervioso o en el sistema muscular, básicamente. Y entraría en el mismo proceso que la vaca cuando se defendió con los anticuerpos. ¿Entre eso o hice una galleta más o menos? Sí, se entendió. Profe, yo Bien, tengo una duda. Sí, a ver, diga. Las dudas me gustan porque quiere decir que no transmito. Si hay mucha duda es porque transmití mal. Y las dudas me gustan porque aclaramos para todos lados. Algunos no preguntan ¿sabe de qué? Algunos no preguntan por no quedar mal, pero no hay peor cosa que quedarse con la duda. Así que lo felicito que tenga el coraje de decirme, yo tengo una duda. Perfecto, adelante. No, mi duda era sobre cómo se contagia el perro en el tambo, digamos. Generalmente, buena pregunta, el perro generalmente se puede contagiar, se está estudiando, se cree que alguna rata también queda como persistentemente infectada. Ante la muerte el perro, viste que come todo tipo de osamenta. Entonces el perro generalmente la mantiene a la infección o cómo la transmite a través del tiempo, a través de fetos que murieron con quistes en sus tejidos, por ejemplo, es una de las formas, ¿no? Es a través de la forma en que ellos persisten, o sea, comiendo, digamos, carnes con oquistes o placentas con oquistes que lo complican, ¿se entiende? O sea, comiendo restos de carne que tienen oquistes con esporozoitos, ¿se entiende? Claro, perfecto. Hace el mismo ciclo, digamos, ¿no? Bien. Lo mantiene a través de eso, sobre todo, viste que el perro en el campo, y come de todo, porque el perro,
A ver, el perro que yo tengo en casa se come una bolsa de alimento por mes y me está saliendo casi 2.000 y tantos mangos. ¿Te imaginas si al gaucho yo le digo, che, tenés que comprar el vacío para que el perro no coma placenta, no coma... Es medio complicado el tema, ¿no? Así que el recicle se produce de esta forma que estamos hablando, comiéndose restos de placenta, básicamente el resto de placenta. Pongámosle que aborto no tenga mucho bueno en el campo, pero la placenta es normal que el perro la coma. Una vaca muerta es normal que el perro la coma. ¿Se entiende? Eso es un poco cómo se reinfecta el perro. ¿Quedó un poco claro? Perfecto, sí, sí. Bien, perfecto. ¿Profe? Gracias. Sí, a ver. Los bradizoitas acantonados quedan en el cerebro, ¿y dónde más? Y en el músculo, que son dos órganos que el sistema inmune no es muy sólido, ¿viste? Entonces quedan ahí esperando el momento en que venga una baja de defensa por estrés fisiológico o estrés de manejo, por qué no por de manejo, y el tipo sale de esos sistemas y ingresa al torrente sanguíneo. Cuando ingresa al torrente sanguíneo dijimos que él actúa multiplicándose en cualquier célula, células hepáticas, células musculares, células nerviosas, placenta, placentoma, o sea, cotiledones en concreto, ¿no? O sea que él agarra el ovario, incluso células del ovario también puede llegar a multiplicarse. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, gracias. Bien. Bueno, pare que me perdí, no sé dónde voy. A ver, ciclo biológico, bueno, veamos un poco qué dice este Power. El perro sí, y se infecta ingiriendo festos, quistes tisulares con bradizoitos, sí señor. Los bradizoitos se convierten en taquizoitos que se multiplican sexualmente en el intestino del perro y después vuelve a todo el ciclo, ¿no? En el bovino se infecta ingiriendo quistes que se multiplican como taquizoitos, todo lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? ¿Alguien quedó una duda? Ahí lo tienen un poco al resumen hecho. Luego se produce una fase sexualmente. Lo que es todo esto es casi igual que en todas las materias, lo ven mucho con más detalle, quizás en pequeños animales, a todos estos ciclos, ¿no? Nosotros los que estamos en producción animal, un poco que conocemos las cosas, pero no con el detalle que lo hace la gente de pequeños animales. Aspecto epidemiológico y clínico. Entre las infecciones del feto y el aborto se puede pasar entre 3 y 5 semanas. ¿De qué va a depender que sean 3 o 5 semanas? O quizás no lo veamos, de las dosis infectantes. Capaz que comió 2 quistes nada más y eso, hasta que eso agarra nivel para provocar un aborto, pasa muchísimos días más. El aborto o modificación fetal ocurre generalmente entre los 90 y 180 días de gestación. En realidad, volviendo sobre este tema, habíamos dicho que los primeros 90 días prácticamente se produce una reabsorción embrionaria, y lo cual no lo vemos. Entonces, claro, estadísticamente vos decís, no me aparecen por debajo de los 90, y sí, es raro que lo veas. Hay una reabsorción, los abortos son muy pequeños, un poco la observación escapa. Ahora sí son importantes entre los 90 y los 180 días, y pocas vacas abortan nuevamente después de sufrir la infección primaria, ¿no? Eso es verdad. Las vacas que tienen un contagio horizontal, generalmente montan una muy buena respuesta inmune a una segunda oleada de oquistes, ¿no? O sea que están muy atentos en su sistema inmune, deja una buena memoria. Pero se ha descubierto que dentro de los Neosporas caninum han hecho en Europa un estudio muy interesante, en Inglaterra, Alemania y España, han investigado Neosporas caninum de todos esos países en los perros, y a su vez han estudiado más de 10 tipos distintos de Neosporas caninum, genéticamente distintos, la misma causa, pero genéticamente eran distintos los de los perros, y genéticamente eran distintos las de las vacas en España. Dentro de esas líneas descubrieron que había líneas que eran altamente patógenas, con muy poca dosis provocaban el aborto, y otras líneas que le hacían altas descargas y no provocaban el aborto. O sea que dentro de esto también hay variabilidad genética dentro de Neosporas caninum, ¿no? Eso fue muy interesante porque les permitió hacer un approach para intentar desarrollar una vacuna que a las post era inviable la forma de manejarla, tenía que estar crioconservada, o sea, bajo cero, ¿viste? Una vacuna que va bajo cero, ¿cómo hago para llevar a la manga? Tengo que tener un termo de inseminación, no todos tenemos un termo de inseminación.
se complicaba por ese lado. El 80% de las vacas infectadas no abortan en un ciclo reproductivo, generalmente, o sea, hacen resistencia. Esas son todas digamos, las preguntas oscuras que le queda todavía cifrar a la veterinaria sobre esta enfermedad, ¿no? Voy a decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué no me dijo? Sí, bueno, todo depende de la dosis infectante, de la calidad genética de capacidad de producir abortos o lesiones importantes de ese neospora, y a su vez hay vacas que son muy resistentes, que un poco lo que deja esa pregunta negra en el medio de decir, pero ¿cómo es esto? Sobre todo esto lo estábamos viendo en las vacas de carne, no así tanto en la vaca de leche. La vaca de leche está permanentemente en un estrés casi de límite, por lo tanto cualquier cosa que la ataca enseguida produce lesión. Las vaquillones infectadas tienen un riesgo de aborto entre 3 y 7 veces mayor que las vacas seronegativas, ¿no? Eso es debido a que la vaquillona no tiene un sistema inmune sólido todavía, y eso hace que tenga mayor prevalencia. El estado de portador de una vaca preñada puede reactivarse por influencia de hormonas o inmunológica. Un poco como tenemos que tomar esta frase que está acá. Nosotros podemos tener una infección horizontal o vertical. Dentro de la vertical, que es la que se transmite a través de generaciones por placenta, la horizontal, acuérdense, es perro-vaca, la que nosotros tenemos como vertical, pueden pasar dos cosas. Podemos tener una transmisión vertical exógena o endógena. ¿Y qué es eso exógena? Externa. Endógena, interna. La exógena es aquella que hace la infección. La vaca es portadora, ¿no es cierto? Es portadora, consume el oquiste del perro y directamente del perro, como está en estado de gestación, pasa directamente al feto. Es exógena, vertical. Consume el oquiste, el taquizoíto va, encuentra un feto en gestación, lo ataca y ahí pasan los 3 estadios que yo dije. Si lo hacen a primeros 90 días reabsorción, en el segundo tercio puede haber, generalmente hay un aborto, y si en el último tercio, persistentemente infectado. ¿Se entiende esa parte? ¿Cuál es la endógena? Puede ser que la vaca es positiva, tiene los quistes en cerebro y en músculo, hay un estrés importante durante su gestación, que se sucede en la primera etapa, hay reabsorción membrana, en la segunda etapa hay aborto, y si es en la última etapa, dará una cría persistentemente infectada también. ¿Cuál es esa transmisión endógena? Ante el estrés, ese quiste se rompe, vuelve a entrar a circulación, de circulación tiene predilección por todas las células de la vaca, y fundamentalmente si hay un patógeno que le gusta el útero grávido quizás le gusta, y eso es lo que está comprobado ahora con los estudios, es más ávida la Neospora cani por un útero grávido que la brucelosis, para que ustedes tengan una idea. O sea, tiene una predilección por el órgano grávido, por la gestación, que es impresionante. Entonces ahí genera, dependiendo de lo que estuvimos diciendo, de los 3 tercios que tiene, un animal persistentemente infectado. ¿Quedó claro o hice una galleta más o menos? Profe, ese animal persistentemente infectado, ¿queda elimina entonces? ¿Queda cómo? Si queda eliminando de por vida el quiste. Claro, él queda con bradizoitos acumulados, ¿me entendés? Bradizoito, el que se enquistaba en el cerebro, por eso algunos terneros nacen débiles o con alguna tara a nivel del sistema nervioso central, porque generalmente el bradizoito se acumuló ahí, y muchos se acumularon en músculo, nada más que no vemos la lesión. ¿Qué pasa? Ella es la que garantiza de que el ciclo no se corte, porque es un persistentemente infectado. ¿Qué va a pasar? Cuando ella vaya y geste por primera vez y tenga un importante estrés, ese bradizoito entra al torrente sanguíneo y vuelve a infectar y provocar el aborto, o puede generar un primer ternero persistentemente infectado. O sea, ya estamos en la segunda generación. ¿Se entiende cómo es el sistema? Ese persistentemente infectado puede vivir normalmente, pero está lleno de bradizoitos enquistados. Ante un estrés importante y una gestación de ese mismo animal, seguramente sale al torrente y del
torrente va de nuevo a placenta. ¿Qué produce? Depende de dónde te ataque. En la primera parte te absorbe, en la segunda te aborta y en la última otro persistentemente infectado. ¿Se entiende? Bien. Gracias. Chicos, cuando no entiendan, me vuelvo para atrás. Si tengo que volver 10 veces para atrás, yo quiero que quede claro, porque la verdad que este teórico antes era una cosa que se pasaba a grandes rasgos. Huguito, ¿estabas por ahí? ¿Hugo? No, parece que se congeló de vuelta. Bueno. Se entiende, ¿no? Va bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo estamos dando totalmente distinto a otros años, ¿no, Cande? Sí. Después coménteles del video, ¿no? Que subimos. Sí. El video está muy bueno. Si quieren profundizar, ahí un poco quedó descifrado en ese video. Está muy bueno, se lo recomiendo. Y ahí yo con lo que yo estoy sintetizando ahora, más el video, nos queda una idea más que interesante. Algún momento la transmisión se pensó que era a través de semen. Eso hicieron una prueba los españoles y quedó totalmente aclarado que el semen tiene posibilidades nulas de transmitir la enfermedad, por más que el animal, el toro en este caso, sea persistentemente infectado, las posibilidades que él tiene de generar a través del semen son nulas, las posibilidades de producir la enfermedad, de transmitir la enfermedad a través del semen, ¿no? Así que eso también, Cande, me hiciste acordar de que el toro no hable de ese tema. Bien, los taquizoitos reactivos atraviesan la placenta y pueden producir, según la edad gestacional, habíamos dicho, muerte del feto, ternero congénitamente infectado. Lo que estamos diciendo desde hace rato. Presentación de los abortos. Endémico, epidémico o esporádico. El COVID debe andar cerca mío, me parece bueno. Endémico. En el caso de los endémicos, son rodeos que durante años presentan tasas de abortos superiores a lo normal, entre 5 y 12%, y ocurren generalmente por transmisión sin huésped definitivo. O sea, esto en los casos endémicos generalmente ya está instalada la enfermedad dentro del tambo, y es un poco lo que hablábamos recién de la transmisión transplacentaria endógena exógena, ¿no es cierto? Es un poco que tiene abortos a lo largo del año. ¿Cuándo se da un epidémico? Esto es muy bueno. El epidémico generalmente está asociado con abortos en cantidades importantes, pero en cortos periodos. El endémico es a lo largo del año un goteo. Hace uno, hace otro, después por allá otro. ¿Por qué? Porque ya convives con la enfermedad. El perro debe estar por ahí, algún otro perro que se comió algún de estos perros pichones que traen, come un aborto, una placenta infectada, arranca el ciclo con 8 días de eliminación de oquiste de vuelta. Ese es el endémico. El epidémico es aquel que, por ejemplo, tiene una transmisión, y está comprobado esto, que generalmente la transmisión es horizontal, o sea, que hubo un establecimiento que no tenía la enfermedad y que de repente los oquistes de algún perro que defecó en aguas o en alimentos, como por ejemplo cuando hacemos rollos, ellos van y defecan en las pasturas, después viene un rastrillo que arrastra todo y junta, eso va al rollo. El rollo es molido por el mixer. Se imaginan, el mixer le pega una molida y una mezclada. Entonces, ¿qué hace? Hace una gran dispersión de oquistes. Esos oquistes son consumidos por 10, 12 vacas juntas en dosis infectantes importantes. Eso es lo que provoca esa tormenta de aborto cortita de 15, 20 días, varios animales, hasta un 30%. ¿Se entiende? Y el esporádico es aquellos rodeos donde prácticamente el esporádico se da en los rodeos de carne. Esto es rarísimo encontrarlo al esporádico en los rodeos de leche, ¿no? Porque el rodeo de carne tiene un sistema de manejo totalmente distinto, el mixer prácticamente no se utiliza, la vaca elige qué va a comer y qué no va a comer, generalmente donde hay una defecación de cualquier especie, incluso de la misma vaca, no come cerca de ella, come a una cierta distancia. Así que, por un lado, por eso termina siendo este tema de esporádico. ¿Quedó claro eso, no? El endémico es donde está la enfermedad dando vuelta, con los persistentemente infectados y demás. Mientras que el epidémico es una entrada de algún oquiste, preferentemente de materia fecal de perro, y que hace todo el proceso. Y son tormentas de aborto cortitas. ¿Profe?
Sí, diga. Después de un epidémico, o sea, los años subsiguientes, se va a mantener en forma endémica en ese tambo, ¿verdad? Claro, primero te arranca como un brote epidémico, capaz que te suelta por un tiempo hasta que te va a soltar por un periodo, porque vos vas a empezar desde ese brote epidémico, vas a empezar a tener algunas que zafó al aborto, ¿me entendés? Y que te generó una ternera persistentemente infectada. Y esa ternera persistentemente infectada, cuando llegue a vaquillona, generará otro aborto y ahí va la música. ¿Se entiende? Te vas a transformar en endémico con el tiempo. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Bien, entonces vos partiendo de un epidémico vas a terminar cayendo en el endémico si no tomas las medidas. Eso está claro, porque si tomamos medidas capaz que lo cortamos ahí al brote. Sí, a ver, otra pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿se me escucha? Sí, bajito, pero lo escucho. O sea, el endémico, digamos, sería solo por una transmisión vertical, digamos. Sí, generalmente está asociada con abortos en goteo, te hace 1, 2, te larga, el otro mes te hace 1, el otro mes ninguno, el otro mes te hace 3, pero te va goteando a lo largo del año, ¿se entiende? Porque lo tienes al problema adentro. En cambio, en el epidémico generalmente está asociado con la presencia de un perro que eliminó cantidad importante de oquistes y que vos a eso, sobre todo a esos oquistes donde lo eliminó, en lugares donde se generan los alimentos para los animales. Y a su vez ese alimento generalmente en el mixer, que hoy está generalizado su uso, ¿no es cierto?, produce la dispersión de esos oquistes que producen una infección masiva en 15 o 20 animales. De esos 15 o 20, 8 abortan en menos de un mes, porque se infectaron todos juntos. ¿Se entiende? En cambio, en el otro sistema endémico, ¿Patricio es? Sí. Muy bien, ya te estoy el timbre de voz. Por eso me decían en el monte que el colla del monte, distinguía los sonidos de todos los gauchos que andaban gritando en medio de los montes. Bien, Pato, entonces la cosa, sí, a ver. No sé cómo está por decir. No, digo, entonces, lo importante es un poco ver cómo se manifiestan esos abortos, ¿se entiende? O sea, si son todos, guarda que hay muchas, estamos viendo las abortivas y esta es una más. Puedes tener una tormenta de aborto por una brucela bruta que te entró también, o por una cámpilo, ¿por qué no por una trico? ¿Se entiende? No nos centremos cuando veamos un aborto, no, esto es neospora, ¿se entiende, chicos, no? Sí. Estamos viendo una causa más de las que hay, ¿no? Dije en algún momento, en teóricos pasados, que las causas de aborto son 82, confirmadas por laboratorio solamente el 42%, ¿se entiende? Entonces, sí, fíjense el margen que no queda para errarlo. La otra pregunta que tenía era pensando, o sea, de lo del persistentemente infectado. Sí. O sea, relacionando con la diarrea viral, digamos, que se da entre los 125 días. Sí. O sea, por el hecho de que esté en el último tercio de la gestación, digamos, el ternero no ya está inmunocompetente, no generaría anticuerpos contra el neospora, digamos, y no nacería persistentemente. Lo que pasa, buena pregunta, Pato, pero entonces tendríamos que razonar lo siguiente. Dijimos que vos me decís, es inmunológicamente competente. ¿Qué pasaba cuando yo la atacaba, la neospora, para defenderme inmunológicamente? Se acantonaba. ¿Dónde se te acantonaba? En cerebro y en músculo. De ahí es que te nace el ternero con algunas taras nerviosas o algunas debilidades musculares. O sea, cuando el sistema inmune del propio ternero lo atacaba, la tipa hacía lo mismo que en la vaca. Ah, sí, a mí no me jode, me voy para donde no me molestes. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Claro. ¿Ok? Sí. Exacto. El sistema, esté en el útero o esté en vivo, el sistema inmune funciona de la misma forma y lo corretea de la misma forma. Vos me jodés, yo me voy para adentro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, bien. cuando vos... Ok, bien. Quedó claro para los otros, ¿no? Que por ahí no quieren preguntar, pero es muy buena la pregunta esa, ¿eh? ¿Por qué el tipo nacía con problemas? Bien, la frecuencia, ¿cómo observamos todo esto? Ahí dice, un poco habla de los abortos y todas las demás cosas, yo estoy hablando más a capela que siguiendo el power, ¿no? Pueden nacer muertos, vivos, infectados, clínicamente sanos, pero son crónicos,
Con o sin sintomatología, lo que dijimos recién, le decía a Patricio, de que si la lesión está en el sistema nervioso puede tener una pequeña, digamos, es como que tiene un pequeño giro de la cabeza, generalmente depende de dónde esté asentada esa lesión también, ¿no? Hemos visto algunos que tienen los ojos medio como dado vuelta, hemos visto nacimientos de eso, han durado poco, esa es la verdad. El otro tema que por ahí no magnificamos, por lo menos en donde yo trabajo, me gustaría cambiar algunas cosas. Nuestros terneros muertos generalmente son llevados al sector de donde están todos los animales muertos y el perro generalmente es carroñero porque, vuelvo a decirle, nadie le compra alimento, el tipo se tiene que autoproveer de alimento y eso hace que los ciclos dentro de los establecimientos sigan activos siempre por toda esta desidia, porque eso sería una desidia de quienes estamos a cargo de los sistemas. Lo voy a pasar medio rápido en toda la manifestación. Lesiones histopatológicas en el feto. Sí, las lesiones habíamos dicho principalmente se observan en el sistema nervioso central, en las cervicales, en el bulbo y en el cerebelo, que se caracterizan por una meningoencefalitis necrotizante multifocal, miocarditis, miositis no supurativa y nefritis. Nefritis hemos visto muy poca. Yo me quedo más con las dos de arriba, la meningoencefalitis y la miocarditis, porque tiene una predilección muy importante, sobre todo de aquellos músculos de alta intensidad o de alto trabajo, ¿no? Algunos problemas en los diagnósticos de los abortos por neospora, esto se ha pulido un poco más con el PCR, hay una eficiencia en la técnica de inmunofluorescencia directa, lo están usando mucho los españoles, y la inmunohistoquímica, son dos pruebas que ellos les está dando muy buenos resultados. Y acá donde dice el tema de los fluidos fetales, más se están manejando con PCR, ¿no? Eso es lo que están utilizando en mayor medida. Control de Neospora caninum, no hay tratamiento efectivo para el bovino, la eliminación gradual de los ceros positivos. Otra cosa que quería recomendar, si ustedes se ponen en un trabajo porque tienen una cero prevalencia elevada y la quieren bajar, ustedes tienen que empezar a hacer la serología a partir de antes de los 6 meses, ¿está? Ahí es el momento adecuado para tomar una decisión de eliminar esos animales. Y las vacas que son positivas, lo que se está haciendo, hay un trabajo, si lo quieren leer, en la Argentina, se lo hizo en Córdoba, las vacas que eran positivas se le daba servicio con toros de carne, de tal forma que el nacido era un terminal, o sea, nacía una ternera o ternero que era terminal, iba directamente a engorde y de engorde a faena. Entonces era una forma de no seguir generando persistentemente infectados, ¿no? Entonces se hacía el diagnóstico a las terneras a los 6 meses, las que eran negativas iban por un camino, las que eran positivas se recriaban en otro sistema y a su vez tomaban servicio de carne. Esa en la próxima generación iba a dar un animal de carne que era terminal, o sea que a la larga iban a terminar todas esas positivas en forma gradual eliminándose del sistema. Porque acuérdense, si tenemos una prevalencia del 50% en un tambo, yo le digo al tipo que hay que eliminar 50% de las vacas, me corre con una escopeta, calculo que hasta Buenos Aires. Así que eso siempre tengamos en cuenta cuando vamos a tomar la determinación a quién eliminamos, a quiénes no en los porcentajes. Porcentaje de un 3, un 4%, puedo decirle que sí, podemos hacer una eliminación brusca, si se quiere llamar. Ahora, cuando la prevalencia está en el 16, el 17, el 15, el 12, hay que pensar un poquito la estrategia, ¿no? Para los diagnósticos correctamente son las vacas que abortan, hacemos un diagnóstico correctamente de esos abortos, y para la transmisión vertical y horizontal, un poco ya hablamos, un poco la transmisión horizontal, evitar el acceso a los perros, eliminar rápidamente los abortos y las membranas, porque es la forma en que esos quistes están ahí dentro de esas tejidos, ¿no? Y desinfectar el material abortado. En realidad, eso de desinfectar el material abortado me trae los pelos. Sí, me quedo con los otros dos párrafos. Y la transmisión vertical, controlarlo celológicamente, que es un poco lo que estuve hablando a capela. En realidad,
por ahí como apelo mucho a mi memoria, hablo más a capela que siguiendo los pautas. Esto, tratamiento para los caninos, vuelvo a decirles, ¿no? Si la eliminación es de 8 a 9 días, no sé, salvo que traiga al perro y a los 45 días le haga un tratamiento con clindamicina, sulfonamida, qué sé yo, para tratar de que no elimine, no sé, me parece algo medio traído de los pelos. Vacunas, no hay vacunas disponibles, sin tratamiento efectivo para el bovino y convivir con la enfermedad. Eso de convivir con la enfermedad significa que nosotros, habiendo conocido la patogenia, la forma en que la enfermedad se mueve, debemos plantear una forma adecuada para que pueda uno convivir con la enfermedad. Aquí alguna vez en un tambo en la zona se pusieron a buscar perros positivos, sacrificaron como 5 perros, otros los hicieron retirar del campo y se pusieron a eliminar vaquillonas positivas. Costó un horror de plata y el problema hoy todavía lo siguen teniendo. La estrategia es la que habíamos comentado recién, de tratar de trabajar con 2 grupos. Las positivas van todo con un sistema de carne para que se vayan eliminando en el tiempo, y las negativas cuidarlas de no infectarlas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, conteniendo los perros en los caniles o teniendo los perímetros donde ellos viven totalmente cercados. Es un poco lo que tenía para decirle de Neospora. De todas formas, traten de verlo al link ese que le pasé. Para mí, el doctor Luis Ojeda Mora, la verdad que fue de lo mejor que escuché, y le digo que esta enfermedad la sigo hace más de 10 años tratando de interpretarla, y es lo más correcto que he escuchado, por lo más didáctico, ¿no? Lo mejor de todo. Bien, bueno, profe Cande. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Diga. Entonces decía que, por ejemplo, en un tambo, cuando hay aborto, cuando tiene la prevalencia de la enfermedad, se le eliminan a las positivas, llevándolas a nuevo día, digamos, o haciéndola entorar con los toros de carne. A ver, ahí me gustó más la palabra. O sea, lo que hacemos es una inseminación con toros de carne, o tenemos un toro de carne al lado de todas las venerias, trico, cámpilo, para que, voy a decir, el aborto, resulta que está buscando alcohol y metiste otra enfermedad. Entonces, el toro ese tiene que estar en un perfecto control de todas las enfermedades que ustedes ya han visto. De esa forma, ¿qué pasa? Esa vaca siempre te va a generar, no va a ser una vaca de leche, ¿se entiende? Va a ser otro tipo de vaca. Y a vos no te sirve, entonces generalmente producís carne. O sea, le haces la lactancia que te interesa la leche, pero a su vez el producto de esa vaca es terminal, va a carne. ¿Se entiende? Sí, pero ¿no correría riesgo que genere un aborto o una reabsorción embrionaria si ya es positiva? ¿O no? Generalmente no. Vos sabés que después de que produce el aborto, por primera vez, es como que monta un sistema inmune muy sólido. Es un poco lo que estamos tratando de estudiar a nivel mundial, todos los equipos que estudian esto, pues no entienden por qué una vez lo puede hacer, 2 veces no aborta y una tercera vuelve a abortar. Se ve que hay un mecanismo inmune que son vos viste lo que es la inmunología, es todo un mundo, todo un mundo. Entonces, no terminamos de entender si es que suponete, es positiva, abortó una vez, bien, después no abortó 2 veces y una tercera abortó. Creemos que esa tercera vez que estaba gestando aborto, generalmente está asociada con una transmisión horizontal, ya no es vertical. La tenía la vertical, pero se le agregó una horizontal. ¿Se entiende? Que puede haber venido con oquistes de perros a través de los alimentos. Es como que se potencia, o sea, te pasaste de la dosis, como quien dice. O sea, su sistema inmune, por decir, con 10 andaba bien, pero esta vuelta le mandaste 20, y ahí produces el aborto, ¿se entiende? Incluso un poco en el desarrollo de la vacuna fue eso. Vos sabés que cuando la Neospora ellos la quieren desafiar a la vacuna, le mandan oquistes endovenosos a los animales, ¿se entiende? O sea, aquí ellos saben qué cantidad pusieron
y es endovenoso, no es que me quedó la mitad afuera, la mitad adentro, no, se aseguran. Y ahí están los desafíos. ¿Mm? ¿Se entiende un poco eso o no? Muy bien, gracias, profe. Sí. Bien, pero claro, es lo que vos planteaste, hijo. O sea, yo paso con otra raza, empiezo a hacer carne con los positivos para que no se me mezclen. ¿Se entiende? Así que bueno, eso es lo bueno. Hay gente, hay otra técnica a donde sangran antes de los tratos. ¿Me entiendes? Vos lo puedes sangrar, si te da negativo, lo puedes quedar, porque quiere decir que no tuvo. ¿No? ¿Me entiendes? Una vez que calostra, no, pues la madre es positiva, trae el calostro la termina siendo positiva a la serología de la ternera, porque es una transmisión pasiva. ¿Se entiende? Por eso no se entendió. Sí, está bien. Bien. Entonces vos puedes, de esa ternera positiva, puedes sangrar a los 6 meses para decir qué vas a hacer. Mira, che, está 6 meses y da negativa, la puedo rechequear después. Esa es una alternativa. La otra es, nace, saco sangre, chequeo, negativa. Esta puede ir por otro camino. ¿Se entiende? Las que den positivo, por supuesto, se eliminan, ¿no es cierto? No hay problema. Es un poco los planteos que tienen en estos momentos los investigadores a nivel mundial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cande? Bien, Doc, ¿va a dar o hacer un comentario de las micotoxicosis? Sí, lo que yo no sé si tengo que hacer un paréntesis, porque tengo la lengua más seca que el oro que tragó seda. ¿Quiere que siga yo y después hacemos el comentario? ¿Cómo ¿qué tienes que dar vos? ¿Qué vas a dar? Si había espacio, va a dar hoy lo de infecciones uterinas. Si no, hagamos un recreo de 10 minutos y da usted lo otro. Sí, y doy lo otro, sí, para que no mezclemos. Perfecto. Sí, dame dos minutos. Ya terminamos con ¿Y ahora cómo hago yo para verte a vos? ¿Cómo hago yo para verte acá? Porque ya mi sobrina se fue. Déjelo ahí porque no hace falta, porque usted va a presentar lo de el otro Power. Y lo saca ahora, sí, pero quiero salir de acá y... Cierra cierra el PowerPoint. Está. Y abra otro, claro. Abrimos. Chicos, ¿quiénes son los que no pueden rendir el coloquio mañana? Si quieren, escríbanme al mail, a ver cuántos son y veo la forma de, si están trabajando, de evaluarlos de otra forma, otro día. Me dijeron, hoy tempranito me dijeron que había algunos que no podían rendir mañana. Mañana el coloquio es a las 2 y va a estar abierto 20 minutos. Pero yo quiero, los que no puedan o avisen, hablen con sus compañeros porque son pocos hoy. Los que no puedan rendir porque trabajan, que me avisen a mi mail, ¿sí? Dale, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Una es de lo de la neospora, o sea, es solo sin sintomatología, lo único que vamos a llegar a ver el aborto, digamos. Sí, no tiene otra sintomatología. Sí, solo aborto. Sí, ¿a qué me refieres, Pato, en el tema de la neospora? Sí. Neospora. No, neospora vos puedes tener el aborto como causa generalmente principal, pero puedes tener el nacido débil o con alguna lesión a nivel nervioso. No, sí, pero en la vaca, no. digamos. No, en la vaca solamente ves el aborto, está correcto lo que le dijo Candelaria. No, yo pensé que me estaba hablando. No, en la vaca lo único que ves es el aborto, no hay otra síntoma, no hay fiebre, no hay nada. Y generalmente son momificados y parece, si ese aborto se produce entre los 3 y los 8 y los 7 meses, generalmente es momificado. Y no hay retención placentaria tampoco, que no lo dijimos. Bien. ¿El persistentemente infectado es cero positivo o cero negativo? El persistentemente infectado, ¿cómo sería? A ver. O sea, si a la serología sería cero negativo y si negativo. Va a abortar. Cero negativo. Él ya montó una respuesta que la toma como propia, ¿no? Perfecto. No, porque en el tercer tercio, digamos, como que me había quedado pensando. En el tercer tercio te puede dar títulos, pero te da títulos muy bajos con relación. Ahí en el trabajo que le pasamos, ellos hablan de unas infecciones antiguas y unas nuevas,
que lo hacen a través de la inmunología. No me quedó claro bien cómo es el método, pero ellos tienen, en la vaca que tiene una inmunología vieja y hace un aborto, eso fue una reinfección. ¿Se entiende? Eso lo tratan de esa forma. Está interesante ahí escucharlo al link y en todo caso después lo debatimos un poco, Pato, pero es así. ¿Ah? Si en la última etapa vos vas a tener muy bajo, porque generalmente la infección fue baja y no te produjo el aborto, te permitió llegar hasta el final. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, si hubiera sido alta, ibas a terminar con problemas. O nace muerto, o nace débil, muy débil y muere en días, en 2 o 3 días, o nace con la lesión cerebral con la cual no se para, está como caído. ¿Mm? Claro. Bien, gracias. Bien, de nada. La próxima semana se evalúa algo, preguntan. No, tenían coloquio, lo que pasa es que se pasó tanto y la otra semana ya es el parcial. Ya estamos en el primer parcial. Lo que pasa es que yo lo puse porque estaba moviendo mucho por el tema de hasta cuándo se puede tomar examen, porque los chicos tienen mesas. Entonces lo puse ¿cuándo era? Ahí estaba la fecha. Lo puse ay, ¿dónde está? Lo cerré. Sí, sería como la semana que viene. No, la semana que viene no, la otra es el parcial. Porque en realidad nos venían diciendo, a ver, chicos, ¿ustedes cuándo tienen los otros parciales? ¿Les viene bien esa fecha? Es como que yo prefiero por ahí ponerlo separado del resto de las materias, porque si no después se les hace... No quiero que rindan la misma semana que todos. Hasta ahora creo que es la única materia que tenemos esa semana. Por ejemplo, esta semana hemos rendido ayer uno, hoy otro, mañana su coloquio y otro control de lectura, y la otra semana tenemos un parcial. La otra semana tiene un parcial. Y a fines de noviembre tienen todos los parciales, ¿verdad? ¿Juntos? Porque hasta ahí se puede tomar. No, creo que hay... yo por lo menos de la materia que estoy cursando, creo que el segundo parcial, el primer parcial de producción equina es la otra semana, y creo que el segundo es a principios de diciembre, creo que el 9 de diciembre. Igual que otra materia que es para salud, que también... Sí, profe, las demás materias no tienen bien definido todavía el cronograma. No tienen definido. Bien, yo por eso, Doc, como este es un cuatrimestre medio raro, quizá prefiero asegurar el parcial, que estén tranquilos. Me pasa que, bueno, por ahí se podría poner una semana más y un poco más de temas. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Yo tengo miedo de tomarles en febrero y que no se acuerden nada de lo que quede colgado, ¿me entienden? Pero un poco lo puse tentativo, como viendo cómo iban con el resto de los exámenes. Creo que estaría bien esa semana. Lo mejor sería que rindamos antes de que se junte. Bueno, entonces vamos a dejar la fecha del examen como está. La semana que viene no va a haber, o sea, va a haber coloquio el viernes y no tiene sentido que les tome un coloquio la semana que viene, ¿sí? Entonces quedaría un coloquio ahora, el parcial la fecha que tiene, y quedaría un segundo coloquio. Es que si entro a ver ahora, ya le digo, cronograma. No, si te acuerdas, más o menos, no hace falta la precisión. Espera. Primer parcial, coloquio 2, primer parcial el 19 del 11. Nos falta mucho. Bien. Yo lo había puesto tentativo en su momento. Si vos me dices, Cande, que lo llevemos más hacia diciembre. No, ellos no pueden, no se les puede evaluar en diciembre. Solo se les puede evaluar hasta fines de noviembre. Porque tienen mesas, pero la cursada sí es hasta el 14 de diciembre, creo. Entonces, yo puse el parcial medio. ¿En febrero de vuelta? ¿En febrero no claro, seguimos de vuelta? El receso de diciembre, receso de cursada de este año extraño, sería hasta creo que es 14 de diciembre. Ahora estaba buscando esa fecha, porque me la mandaron así en un grupo de WhatsApp. El 14 de diciembre dejamos de dictar clase hasta febrero. Perfecto. Entonces es raro, porque nosotros seguimos
En diciembre seguís dictando clase hasta el 14, pero no se puede evaluar, porque los chicos tienen meses. Evaluar, listo, ahora quedó claro, ok. Entonces yo le puse Bien, el 19 medio listo. tentativo, ahí está. Sí. Sí, el 19 yo decía dejarles esa fecha del parcial que no tienen otra materia esa semana para rendirle, para que no se les junte todo. Bien, perfecto, listo, el jueves 19, perfecto, Exacto. bien. Bueno, el jueves 19. Perfecto, listo. Y después los temas que demos del 19 hasta el 14 de diciembre quedan para el año que viene. Claro, quedan para el segundo parcial. Lo que podemos hacer, no sé, le pregunto a todos, porque me gusta el consenso, ¿no? Acá esta cátedra no es vertical, acá es de consenso con todos. Entonces la pregunta es, esos temas que no van a entrar en el parcial, debiéramos arrancar con un pequeño coloquio en febrero, de tal forma que podamos actualizar lo que quedó sin parcial, digamos, porque si no empezamos a hablar y no se acuerdan, y es como que yo no entiendo, claro que él no va a entender, no leíste la última parte, pues. Entonces, yo digo, arranquemos en febrero la primera clase teórica, la segunda va un coloquio, de todo lo que quedó para atrás, salvo esa primera clase. No sé, me parece a mí, porque si no, chicos, se hace un matete, ¿no? Se va sumando una cosa, otra, ustedes ven que las enfermedades son parecidas, tienen alguna, digamos, patogenia parecida, así que yo les diría, el 19 es el parcial, sigamos viendo temas hasta el 14, esa parte del 19 al 14 hay que hacer un coloquio que puede estar en la primera o segunda clase de febrero, como un recordar, como quien los pone con el motor a precalentar, y me parece a mí, no sé, que sería una buena opción para que todos estemos medio con el motor encendido, por lo menos, ¿no? Sí, Doc, me parece bien. Entonces, ya les voy a, chicos, ya voy a actualizar el cronograma. Lo que pasa es que en la cursada lo va modificando el cronograma todavía. No está del todo definido. Lo voy a bajar y lo voy a volver a poner. ¿Sí? El parcial, sí, el parcial no es multiple choice, es a desarrollar a partir de casos clínicos. ¿Sí? Tengo que terminar de ver cómo lo voy a hacer en el aula virtual. Profe, ¿Sí? ¿se me escucha? Sí, Pato. Sí, Pato, sí. El 16 al 20 de este mes hay mesa de exámenes finales, y bueno, el 19 justo estaría en el medio. No sé si pueden, o sea, esperar que nosotros, bueno, lo charlemos en el grupo, ver si les parece todo que rindamos en esa fecha, porque no rindan muchos finales, o sea, hay muchos chicos que rinden finales, qué sé yo, capaz que medio se complica y no quieran rendir ese día y lo podríamos pasar una semana más, pero, bueno, no sé, creo que lo deberíamos entre todos para ver una opinión general, digamos, por el hecho de que hay mesa de examen esa semana. Cierto, hay mesa. No sé, Doc, ¿qué piensa usted? Para que me distraje tratando de poner la semana del parcial tienen mesa de exámenes. Eso es cierto. Entonces lo van a debatir entre ellos. Si lo corremos una semana después. Bueno. ¿Después del 19? Sí. Bueno. Nosotros generalmente los ponemos los jueves, entonces, porque tenemos 2 horas para que sí, los jueves, siempre son los jueves. Nosotros respetamos eso a rajatabla de jueves porque si no nos quita muchas horas de teoría. Los lunes tomamos el parcial y tenemos que cortar y quedamos con... Aparte para que puedan chupar tranquilo el fin de semana. O si yo les pongo un parcial el lunes, les corto la toma del sábado, el domingo, ¿me entienden? Entonces, para que tomen tranquilo y el COVID no los sorprenda, me decía un tipo, hagamos que sea los jueves. ¿Se entiende? Entonces, ustedes deciden si es el 19 o el jueves siguiente, que no me acuerdo qué día es, y me avisan. Por las delegadas me avisan, ¿sí? Y después el parcial, como les digo, es casos clínicos, puede ser con una foto o algo así, a desarrollar, que ahora va a tener que hacer respuesta breve en el aula virtual. Siempre les cuesta mucho el primer parcial, ¿no? Muchísimo. Tienen un micrófono abierto, por favor. Soy yo, creo. Es una forma de... Es una forma diferente de evaluarlas, ¿no? De lo que venían estudiando de memoria les cuesta, porque ahora es el caso
tienen que llevar al diagnóstico presuntivo, o sea, sí les cuesta un poco. Pero bueno, después del primer parcial se acomodan y el segundo generalmente ya les va bien. Pero no se asusten, pero es diferente de lo que venían haciendo. Pero así va a ser de acá en adelante. Cuarto año, quinto año, ¿sí? Sexto. Claro, Grande, me nosotros esperás 2 tuvimos en minutos el que primer no la puedo cuatrimestre, poner. Sí, Doc. nosotros tuvimos en el primer cuatrimestre un parcial también así para desarrollar, o sea, ellos nos daban un caso y nosotros teníamos que resolverlo y mandarlo en PDF a un mail de la cátedra. Sí, todavía el parcial tengo que estarlo con los del aula virtual, a ver bien cómo es, ¿sí? Para nosotros también es una novedad esto, nosotros siempre tomamos a desarrollar, ¿sí? Clásicamente eran 5 preguntas a desarrollar, entonces ahora estoy viendo cómo amoldarlo para que sea, no pierda el espíritu que es de caso clínico a desarrollar, pero que sea una forma... Y que nosotros estemos seguros medianamente que no se copien. Bueno, ya saben cómo es esto. Yo voy a hablar mucho con también de pequeños que ya tomaron examen. Entonces, sí es de casos clínicos, sí, siempre es como que tienen un caso, nosotros le damos mucha información, le damos, creo que va a ir con foto, y ustedes tienen que decir, por ejemplo, sí, espera que termino de explicar. El diagnóstico presuntivo o cómo llegarían al diagnóstico, qué medidas profilácticas tomarían si suponen que está la enfermedad, así son las preguntas. ¿Sí? Que me están preguntando ahí cómo sería el caso clínico. No tiene preguntas teóricas, o sea, tienen el caso, tienen 2 preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo o cuáles son las lesiones que espera encontrar? ¿Cuál es el agente de la enfermedad que ustedes suponen? Así sería, ¿sí? Sí, Doc, diga. No, importante lo que estás diciendo, y lo otro, muchacho, lo más importante, porque es lo que le va a definir un examen de clínica, los diferenciales. ¿Con quién haría el diferencial de todo esto? ¿Me entiendes? Eso es muy importante, porque, vuelvo a decir, en clínica no les piden tanto que le peguen al diagnóstico de lo que están viendo, pero que sí tengan claro con quién harían los diferenciales de lo que están viendo como signos con los signos clínicos que están viendo, ¿se entiende? Y acá un poco también lo exigimos, o sea, el aborto, sí, pero ¿con quién más? ¿Solamente con Neospora? No. Bueno, lo compararía con Bruselas, lo compararía con DDB, lo compararía con todo lo que ustedes ya saben, el Tricomona, Cámpilo, ¿eh? Entonces, es importante que en el diferencial esté claro. ¿Qué nos pasa en los parciales? Como los diferenciales nunca lo tienen claro, empieza el cuchicheo y empiezan a dictarse. Y por ahí el otro no escuchó bien y ponen cualquier gansada como diferencial. ¿Se entiende? Entonces, denle bolilla a los diferenciales porque son clave, tanto en nuestra materia como en clínica. Sobre todo en clínica, vuelvo a decirle, no tanto en lo nuestro. ¿Quedó claro ahí, no? ¿Hola, hola? Bien, sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, ustedes nos avisan qué día quieren el examen a través de las delegadas. Y bueno, de vuelta, los chicos que no pueden rendir mañana porque trabajan, que me escriban al mail. Y bueno, ahora, sí. ¿Quieren seguir? Sí. No hay problema. Bueno, listo, ¿están viendo la pantalla o veo yo nomás? No, sí, lo que no está es grande, pero sí está. Ahí está. Ahora está ahí grande, se ve perfecto. ¿okay? Bien, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Vamos a hacer como una reseña. Las micotoxinas, ¿no? Las micotoxinas generalmente son altamente tóxicas en líneas generales, y dentro de ellas están las aflatoxinas, como la aflatoxina, la más importante, la cerolona también, que es otro tipo de micotoxina, como las dos más importantes. Ellas son producidas por hongos, como son los penicillium, los flavus, los aspergillus, los mucor. Todos ellos necesitan condiciones muy especiales para desarrollarse. ¿Dónde se desarrolla muchísimo este tipo de hongos que bajo ciertas circunstancias producen esas hifas, y esas hifas a su vez
son tóxicas y que provocan los abortos y que provocan también la eliminación de, por ejemplo, la micotoxina B1 que consume la vaca en partes por millón a través del consumo de los alimentos y que termina apareciendo en leche como M1. La B1 la procesa la vaca y termina apareciendo en leche como M1. Y la otra característica muy importante que tienen las toxinas, las micotoxinas, es que son resistentes a la temperatura. Por lo tanto, si una vaca está consumiendo altos niveles de B1, aparecen altos niveles de M1 en leche y que no son neutralizadas por la pasteurización. Hoy en día la industria del alimento está trabajando muchísimo sobre estas micotoxinas, más allá de que en la producción las micotoxinas nos producen tremendos problemas a nivel hepático. A nivel hepático la debilita muchísimo a la vaca, la dosis de partes por millón de micotoxinas es más que importante, nos provoca el aborto, ¿no? Generalmente están dadas las micotoxinas no dijimos en dónde las encontramos generalmente en la semilla de algodón y en los cereales. Dentro de lo que es los cereales, mucho en el trigo y mucho en el maíz. ¿Por qué en la semilla de algodón? La semilla de algodón, alguna vez la han visto, es como una pelusa, por lo tanto es higroscópica, o sea, tiene una gran capacidad de absorber humedad, y si esa humedad a su vez se combina con los que decíamos, Penicillium, Aspergillus, Mucorespecie, que están generalmente como oportunistas en todo este tipo de cosas, hace que se desarrollen, y ese desarrollo, vuelvo a provocar abortos si estamos con un animal grávido, o sea, con un animal que está en gestación, o nos produce tremendos daños a nivel hepático, lo cual después le pedimos a una vaca que se preñe y que geste y todo, pero con un hígado que puede solamente funcionar al 50% de su capacidad después del pasaje de todas estas toxinas. El rol patogénico y de lesiones producen abortos muy esporádicos, más frecuentes en regiones húmedas y en los tambos. ¿Por qué en los tambos? Por el sistema en que almacenamos las comidas. Y este caso de bronconeumonía granulomatosa lo he tenido cuando, por allá por el año, ya le estoy diciendo, en el 98 más o menos, fue un silo de maíz que se destapó, quedó al aire libre, y el dueño del tambo, para no perderlo, se lo dio de consumo a las vacas. ¿Qué hizo? Tenía un alto contenido de penicillium, y ese penicillium le produjo una reacción alérgica a nivel broncopulmonar a las vacas, y que estaban todos con un cuadro de tipo neumónico, en realidad una reacción alérgica a lo que estaba provocando en estos animales. Y llegamos a tener 1 o 2 abortos de un total de 70 animales. Pero bueno, ahí rápidamente se tomó otra medida. ¿Qué es lo que vemos con los terneros? Son placas redondas, grisáceas en la piel, que son como focos, digamos, son como pequeños infartos sobre la superficie. Son zonas de necrosis intercotiledonarias, también eso es a nivel de placenta. La placenta se apergamina, se pone como dura, tiene como unas manchas, ustedes la extienden en el suelo y la miran, tiene como, no es un color parejo de la placenta, sino que tiene colores alterados. Eso es debido a la alteración que le provoca el hongo en las micotoxinas sobre el sistema circulatorio. Aquí están las típicas que provocan sobre el feto abortado, ¿no? Fíjense esos pequeños infartos a nivel de piel por la intoxicación o la sobrecarga de micotoxina. Los animales en líneas generales y la industria de los alimentos todos los años se modifica, pero generalmente se manejan en parte por millón, no me acuerdo actualmente de memoria, pero todos los años tratan de que las partes por millón vayan descendiendo en los cereales que se procesan. Por ejemplo, hubo un cuadro, esto le hablo del año 90 y moneda, hubo un brote de micotoxinas en tutuca, o el maíz soplado que se llama, nosotros decimos tutuca. Esto fue en Brasil, hubo una intoxicación de un grupo importante de personas que consumieron esta tutuca, digamos, que tenía
partes por millón de micotoxinas por encima de lo que tolera el ser humano. Eso ameritó una investigación importante y de esa investigación se bajaron los contenidos de parte por millón de micotoxina en el maíz inflado, esto tutuca como le decimos nosotros. No el punto que consumimos con frecuencia los seres humanos, que a veces, no sé, quienes tienen un paladar más, algunas de las palomitas que ustedes comen o el pochoclo que ustedes comen, ¿no? Aflatoxina produce un retardo en el crecimiento, lógico, si te afecta el hígado es la máquina que incorpora y detoxifica el sistema del cuerpo en cuanto a todo lo que consumimos, ¿no? Produce una menor ganancia de peso, un daño hepático es bastante severo a veces, hay una menor producción de leche e insumo. Y tengo algo para contarle de esto. Allá por el año 98 nosotros compramos una máquina, un grupo de productores, a una empresa que estaba en Mendoza, se llamaba La Vallerí. Producían leche con un sistema totalmente estabulado, eran 1.500 vacas estabuladas. Todo el sistema, el paquete tecnológico lo habían comprado en California. La verdad que era un lujo verlos trabajar a los tipos. El tambo tenía un lactoducto, sacaban la leche en 2 tambos paralelos, eran 2 fosas paralelas para ordeñar lo máximo posible en el corto tiempo. Por un sistema de lactoducto pasaba a más o menos unos 50 metros, estaba todo el salón de lo que era el ensachetado de la leche y venta como leche fluida fresca en toda la ciudad de Mendoza. Ahí con el tiempo los tipos mandaban las raciones y la calidad de las vacas indicaban que debieran dar por lo menos 30 litros promedio, y estas vacas con el tiempo de arrancar bien iban perdiendo producción. O sea, en vez de estar en 30, hacían la ración para 30 y daban 24, 25 litros. En un momento se vienen con todo un equipo de investigación de California a estudiar qué es lo que podía estar pasando. ¿Qué descubren? Niveles por encima, muy por encima de lo normal de aflatoxina en los alimentos. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no se dan cuenta? No, es que ellos guardaban todos los granos en unos silos aéreos. ¿Conocen esos silos de chapa? Son esas cosas redondas como termo que se ven en los campos. Como ahí hay una amplitud térmica muy grande entre el día y la noche, producía una condensación de agua en las paredes de chapa. Esa humedad, ¿no es cierto?, con el tiempo fue generando altos niveles de granos pegados a la chapa que generaban aflatoxina a todo el alimento que se depositaba ahí adentro. Eso hacía que las vacas estén en una permanente hepatotoxicidad, con lo cual la vaca tenía ración para 30 litros, pero solamente producía 25, porque estaba más preocupada por sacarse aflatoxina de encima que producir leche. No sé si queda claro el ejemplo, pero es lo que hemos visto, y ese tambo se terminó cerrando. Hoy es un cementerio parque muy bonito. Me han pasado fotos los que quedaron ahí trabajando. Esa gente en ese entonces, año 90 y... creo que fue en el 98. O quizá no, un poco antes, 96. En el 96 ya tenían unos lombricarios. Ellos transformaban toda la bosta en compost a través de lombriz californiana. Eran impresionantes. Las del grado. Vamos a poner ahí al costado del cuaderno, ¿no? Los trichocetos no se lo encuentran tanto. A mí de estas que están acá, la que más me importa la lolona, ¿no? La ocratoxinas también son por ahí también comentadas, y la fumoricina también un poco son más importantes. ¿A dónde tiene mucha importancia todo lo que es aflatoxina, chicos? Y eso lo van a ver en las aves y en los cerdos. Son 2 especies animales. Lo puede hacer perder millones de pesos. En aves, y en el caso de los cerdos, a través de los especies que son tremendamente sensibles a la micotoxina. La vaca la aguanta, tiene un hígado grande,
consume otras cosas, por lo tanto va siempre un poco más diluida, si bien no la mata, le produce alteraciones, o sea, le produce rebote, como el rebote es destruirle un poco el hígado y en el caso de los abortos. La cerebrolona es la otra más que importante, vamos a ver un par de casos ahora cuando termino la parte esta. Las toxinas y hongos productores de alimentos, los más afectados. ¿Dónde se encuentran? ¿Quién lo produce? Fíjense que el maíz está prácticamente en toda la lista donde dice alimentos más afectados. La maíz, el cebada, el trigo. Prácticamente son todos cereales, salvo en las aflatoxinas que está el algodón como cosa rara, digamos, ¿no? Y la cerebrolona prácticamente es casi exclusiva del maíz, que son las dos que nos llaman un poco la atención de ese cuadro. Fíjense lo que son las aflatoxinas en desarrollo. Este es un silo, lo que está mostrando ahí el hombre es el silo, la parte blanca es lo que está altamente contaminado, y un poco lo que hace que la vaca por ahí tolera cantidades importantes. ¿En detrimento de qué? De que el hígado le va quedando cada vez más dañado. Acá tenemos otro caso, estos son rollos. Fíjense, es una polvareda directamente las micotoxinas. Síndrome estrogénico en bovino, la cerebrolona, el agente etiológico de la cerebrolona, productor de Fusarium laminares. Sustrato del hongo, maíz, trigo, avena, ensilaje de maíz. Los mecanismos de acción son estrógenos, no esteroides, y son muy potentes. En bovinos, 10 partes por millón ya producen trastorno en la reproducción. Fíjense qué poca cantidad ya nos está produciendo lesiones importantes. Hallazgos clínicos, descarga vaginal, ninfomanía, aborto y atrofia testicular. Esto último, atrofia testicular, no lo vi nunca, todas las otras lesiones sí las he podido ver. Incluso, Pato, en las vacas esas que estábamos viendo el viernes pasado, no sé si no hay algo de esto, ¿no? Porque ese filo es medio desordenado con los alimentos, así que, y ese desarrollo de ubre con edema, me está haciendo mucho ruido después de haberle estado preparando la clase anoche para ustedes. Digo, venían de la vicia, que ya venían golpeadas, a su vez le mandó una cerebrolona ahí arriba, y es muy probable que ahí estemos ante eso. Así que bueno, estoy comentando un caso que vimos con Patricio, y poco para que lo siga. Síndrome estrogénico bovino, lesiones, atrofia del ovario, atresia folicular, edema uterina con hipertrofia de todas las capas, degeneración de las glándulas endoteliales, o sea, todas las lesiones que podemos llegar a encontrar una vez que hacemos la necropsia, por supuesto. Diagnóstico diferencial con estrógenos vegetales. Esto también se da mucho en los tambos, por lo menos que tenemos acá en la cuenca de Trancas, porque consumimos muchísima cantidad de alfalfa, sobre todo cuando la alfalfa está muy tierna, tiene tendencia a producir estrógenos. De ahí es que vemos vacas en celo y, sin embargo, la vaca está preñada. Ustedes la palpan y está preñada. Es un celo cortito, muy no está nítido, pero el tipo, la tipa, digamos, la vaca se salta entre la celo y no celo. Es leve, pero se lo ve al caso. Estos son los abortos, este es un aborto en la etapa final. Es raro encontrar en la etapa final. Caso registrado en agosto de septiembre del 98 en la provincia de San Luis. Son los dos casos que le quiero presentar un poco para que quede grabado. Siempre lo presentamos para que quede grabado un poco cuál fue el caso. Lote de 980 vacas criadas, preñadas, de cría, esto es cría, preñadas pastoreando un rastrojo diferido. Todos supongo que saben lo que es un rastrojo diferido. Quiero pensar, porque si no me suicido. Rastrojo diferido. Qué silencio mortuorio. Rastrojo diferido, ¿quién sabe? Vamos, Ver, despiértense. ¿se fueron todos ya? ¿Dónde están? A mí que se fueron todos. Huguito capaz que lo sabe. La pregunta. Es lo que queda después del pastoreo, digamos, o sea, los restos del invierno, cuando está seco. ¿Cómo es que dice Escanca, Guido Escanca? No. Está cerca, casi cerca, pero no es lo que yo quiero escuchar.
En realidad, nosotros a veces a los maíces, cuando no tienen un buen rendimiento en grano, el año no viene bien, generalmente asociado a que ha caído poca lluvia en el verano, no se los trilla, quedan en pie los maíces o los sorgos, eso es diferir. O sea, en vez de cosecharlo, yo lo sigo teniendo en pie, lo difiro hasta prácticamente septiembre del año siguiente. ¿Entiendes? Eso es diferir. Diferir es cuando yo no lo consumo, lo dejo en pie y lo dejo para otra etapa de uso. Eso es diferir. ¿Entienden? Entonces son maíces que agarran algunas tormentas de invierno, ellos ya tienen la mazorca que generalmente está abierta en la punta, viste que generalmente el loro le anda jodiendo la punta al maíz, y quedan abiertas y expuestas. Entonces pequeñas tormentas o lluvias de invierno básicamente le empiezan a humedecer y eso genera la aflatoxina o las micotoxinas, incluso la cerebrolona, en desarrollo. Entonces cuando la vaca uno después la pone a consumir ese maíz, la vaca lo primero que hace cuando entra un pastoreo diferido, que son plantas de maíz en pie, lo primero que hace es comer el maíz, por una cuestión de olfato y porque le gusta. Entonces, ese diferido comienzan los abortos desde entre los 5 y los 8 meses. Los propietarios envían fetos y sueros de madres abortadas a 2 laboratorios de Buenos Aires. Los resultados de los laboratorios fueron negativos sobre los fetos encontrados en títulos de anticuerpos de IBR en vacas abortadas. Este hallazgo los indujo a un diagnóstico, o sea, los resultados de los laboratorios fueron negativos sobre fetos y encontraron títulos de anticuerpos a IBR en vacas abortadas. Esto lo hace inferir de que estaban ante un brote de IBR. El propietario aplica 2 vacunaciones contra IBR, pero los abortos continúan. Llevaron el caso a la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyos técnicos viajaron al campo, observaron un síndrome estrogénico en vacas abortadas y también en vacas preñadas, vulvas congestivas, celos en vacas recientemente abortadas, vacas preñadas que parecían en celo, estaban todas sus ancas lastimadas. A ver, salto. Se colectaron muestras de las panojas, las plantas de maíz que estaban consumiendo, y se solicitó al laboratorio de micología. O sea, Río Cuarto tiene un muy buen laboratorio de micología porque ahí se dicta la carrera de microbiología, licenciado en microbiología, así que están muy bien preparados, y que pongan la búsqueda en cerebrolona. Se detectaron elevadas concentraciones de esta micotoxina de 800 a 2.400 unidades por kilo. Se recomendó sacar las vacas de celote y enviarla a un pasto llorón. Es un pasto diferido también de baja calidad, pero bueno, no tiene grano. A los 7 días no aparecieron más abortos. En total abortaron el 37% de las vacas. Ese es el caso que tenemos. Ahora vamos a uno de tambo. O sea, fíjense lo que sucede a veces. Vos podés sacar las muestras, todo, y mandarlas a Buenos Aires, donde los tipos... No es lo mismo tomar una muestra por el equipo técnico del laboratorio que va hasta el lugar y mira qué es lo que... Porque una muestra aislada es una foto. Vos cuando vas al campo a hacer la necropsia, mirás cómo son las instalaciones, ves la gente, ves los animales, ves dónde estaban y sos más preciso para saber qué te vas a llevar de muestras para ser analizada, ¿no? Eso, en ese sentido, Juan Michelud, el patólogo que tiene el INTA Salta, la tiene re clara. Vos le podés mandar muestras, todo, te ayuda en lo que él puede, pero a él le gusta, a los casos así un poco complicados, llegarse in situ, mirar la gente, los animales, el contexto, como quien dice, y tomar las muestras, decidir él qué muestra va a sacar. Entonces, en un tambo de 200 vacas de ordeña, alimentadas con pastura y silo de maíz picado fino y embolsadas. A los 7 días de haber comenzado con la alimentación del silo, aparecen abortos entre el segundo y tercer tercio de preñez y abortada, y 7 abortadas en 10 días. Un poco alto, ¿no? Ahí podríamos estar pensando en neoporacán, también de tipo epidemiológica, ¿no? Enzótica, y la otra, ¿cuál era? Endémica. Endémica era una, y la no estoy de acuerdo. Epidemia. Bien, en forma de epidemia. Muy bien, correcto.
La investigación de los patógenos de la reproducción, negativo, dieron todo negativo. Muestreo serológico dirigido a IBR, Neospora, Leptospira, no significativo, o sea que no era eso. Determinación de serolón en el silo, 800, devuelto lo mismo que nos pasó anteriormente. Se levantó ese alimento y frenaron los abortos. Ahí tienen otro caso. Y este es otro caso medio que lo traemos, no está un poco muy descrito, salvo en el Luster, hace unos comentarios importantes ahí. Y este caso un poco, ¿cómo sucedió? Había un tambo que tenía la guachera, era un espacio físico casi de 1/4 de hectárea, durante casi 8 años estuvieron parados los terneros de la guachera, los chiquititos, los que nacen hasta los 100 kilos, en ese sector, y el tipo un buen día tenía muchos problemas de mortandad, decide llevar la guachera a otro sector. Como eso tiene alto contenido de materia orgánica, y era un lugar chico, con una ensenada muy linda, puso las vacas que estaban a punto de parir, que le faltaban 2 meses, 1 mes y medio para parir, las puso en ese piquete. Ese piquete, por supuesto, estaba lleno de pasto, hacía ya casi 8 meses que los terneros no estaban ahí, mucha materia orgánica, por lo tanto el pasto crecía en una forma espectacular. Las vacas empezaron a consumir ese pastaje y 20, 30 días más tarde empezó a tener, abortos, ¿no? Y bastante cantidad. O sea, medio que abortaron en menos de una semana 7 vacas. Tenían todas las vacunas, la viral reproductiva, IBR, tenía todo lo que ustedes conocen. Entonces, ante eso, en ese momento se pide al laboratorio un poco el diagnóstico de Neospora, pensando que estaban ante un brote de Neospora. ¿Cuál fue la sorpresa? De que en realidad lo que le estaba haciendo esto era una salmonela que estaba actuando en forma septicémica, porque por la dosis infectante era elevadísima, la vaca no se podía defender y terminaban haciendo una septicemia a nivel de feto, ¿no? O sea, si bien no mataba a la vaca, producía una septicemia porque pasaba placenta al sistema sanguíneo y ahí provocaba las lesiones típicas de salmonela con el consecuente aborto. Es un caso muy puntual, estamos hablando de una guachera que se ve que tenía serios problemas de salmonela, donde este hombre decidió colocar esos animales. O sea que salmonela, cuando está con una alta prevalencia en algún rodeo, puede provocar algunos coletazos de aborto. Lo de salmonela, ahí dice, causa de una septicemia donde la bacteria gana la placenta y llega al feto. Las causas de una septicemia que libera, acuérdense, ya lo va a ver en el próximo teórico, creo que le toca a la doctora Candelaria hablar un poco de las diarreas neonatales, y entre otras, generalmente hablamos de salmonela, lo van a entender un poco más al tema. Ellas son grandes liberadoras de endotoxina y utilizan otros mediadores que son las prostaglandinas, la prostaglandina E2, que es un antiinflamatorio, y la prostaglandina F2 alfa, y como consecuencia produce una luteólisis, y esa luteólisis hace una caída, una destrucción del cuerpo lúteo, que es un poco el que mantiene la gestación, por un lado, amén de la septicemia, ¿no? Que produce alteraciones en todos los órganos. Hay generalmente una hipertermia en estos casos. Si bien los abortos pueden producirse a cualquier edad, lo más frecuente es que se den en el último tercio de gestación. Generalmente los fetos son frescos y con variadas lesiones, la necrosis de cotiledones, lo mismo un poco que vimos con el tema de micotoxina, ¿no? La necrosis de los cotiledones, el edema de la placentaria y el color gris amarillento. Las vacas abortadas salmonela se eliminan, acuérdense que la vaca que aborta por salmonela elimina por leche, y eso está descrito en la literatura. Hay vacas que realmente son portadoras asintomáticas de salmonela de por vida, que son las que generalmente después nos complican las guacheras. ¿Quiénes son las portadoras asintomáticas de salmonela? Todas esas vacas que compramos en el sur del país, donde aparte de comprar vaca, compramos un montón de porquería, neospora positiva, salmonela, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, puedo comentarle que España se nutría de muchísima cantidad de vacas del Reino Unido, de Inglaterra,
y de Francia, cuando ellos empiezan a chequear neospora en las vacas que compraban en el Reino Unido y en Francia, se dieron cuenta que el 90% de las vacas eran positivas a neospora. Como ellos hasta ahí no la chequeaban, los muchachos venían contentos porque vendían todas las positivas, le vendían a los pobres gallegos. A eso le permitió también hacer tamaña investigación a nivel mundial. Hoy capo los vagos. Bien, un poco cómo se ve Salmonella Dublin en los tambos. Bueno, esto es un tema en Córdoba. Fíjense el hígado, que es un órgano que le apetece bastante a la salmonella, junto con la vesícula biliar y las articulaciones y el sistema circulatorio en sus partes terminales. Fíjense acá, esa parte blanca es el pericardio. Fíjense la acumulación de fibrina, esa parte blanca es fibrina acumulada propia de la defensa que monta el sistema del ternero para defenderse de tamaña infección por salmonella. Listeria me falta todavía. Bueno, la listeria, son casos medio aislados lo que se han dado de listeria, se caracteriza por producir una parálisis de tipo facial, ¿no? Generalmente la lesión se da por consumo de alimentos que no están bien conservados. En el caso de los silos, se le atribuye mucho a silos que no han tenido un buen proceso de fermentación, por lo tanto el pH de ese forraje conservado se ha mantenido elevado, donde Listeria monocitógeno es un bacilo gram positivo, aerobio, y que se desarrolla se desarrolla siempre y cuando se le den las condiciones de humedad y pH más bien neutro a alcalino. Generalmente ella es un habitante telúrico, está en todos los suelos y en todos los sistemas y a nivel mundial. Generalmente puede llegar a producir abortos en menor cuantía. Lo que estamos viendo últimamente los técnicos es generalmente lesiones a nivel nervioso, más que abortiva, ¿no? Pero bueno, teníamos que hablar de las abortivas y esta sería una de las causas. Generalmente los abortos lo hacen en la última etapa, entre los 7 y 8 meses de edad, porque depende mucho de la dosis infectante, que generalmente es baja. En líneas generales es baja. Lo que más caracteriza, vuelvo a decir, a nivel del sistema nervioso central, produciendo una parálisis facial faríngea a través del nervio facial y el nervio trigémino, y le produce como una caída de la oreja y la cara unilateral, no es bilateral, sino es unilateral, y hace que los animales caminen en círculo hacia el lugar donde está la lesión. Es típico de la enfermedad. Eso es lo que más estamos viendo, más que aborto. Produce una lesión, de lo que estamos viendo es nervioso. ¿Dónde lo estamos encontrando mucho? En los feedlots. Los feedlots por ahí, como consumen grandes volúmenes de forraje, la calidad de ese forraje a la hora de hacerlo y conservarlo, que baje el pH y tenga las condiciones adecuadas de ese silo, no son las mejores. Vuelvo a decir, está en el ambiente, es telúrica, y por lo tanto la posibilidad de que ustedes incorporen tierra junto con el alimento es muy probable. Y ahí es donde se produce el desarrollo de listeria. De todas formas, listeria están encontrando en los peces, están encontrando en reses faenadas. Cuando se hace el hisopado superficial, hay un trabajo escrito por la gente de bromatología de Mendoza que han encontrado listeria. ¿Nos pasó algo a nosotros? No, porque por suerte, ¿cuál es el tema? Que una carne generalmente va muy bien cocida y monocitógena. Listeria monocitógeno es bastante sensible a la temperatura. Pero tengámosla en cuenta que mayormente produce lesiones al sistema nervioso central, pero que también puede llegar a producir en algunos casos y muy esporádicamente aborto entre los 7 y los 8 meses de edad. Esto no es una presentación que no va. Bueno, Cande, creo que hasta ahí llego. No sé qué hora es, ni tengo idea. Pero... Son las 10, pero bueno, está bien, creo. No sé si quieres hablar vos tu tema o quieres... No va a entrar, ya está suficiente por hoy.
Nada más le quería hacer un comentario. Son varias. Sí, muchas enfermedades de las micotoxicosis, como para que se lo acuerden también, se dice que, ¿vieron las brujas de Salem? Es un dato anecdótico. Se cree que en realidad era en una guerra, que no me acuerdo si es la guerra civil de Estados Unidos o cuál, los hombres no estaban y las mujeres quedaron a cargo de las casas y se alimentaban de maíz, de los silos. Y esos silos estaban con toxinas, entonces algunas mujeres tuvieron aborto, las que estaban embarazadas, o trastornos neurológicos, entonces alucinaban y tuvieron abortos con también efectos teratogénicos, entonces se creía que eran brujas, pero en realidad el origen era una intoxicación. Pero si hay brujas, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, pero bueno, no tienen alucinaciones. No tienen. Eso, ya en esas brujas no me voy a meter. No, tratemos de hacerle el paréntesis a esas brujas. Sí. Bueno, el lunes entonces veríamos el tema que quedó de enfermedades uterinas posparto y ya también ya empezaríamos con diarreas neonatales. Ajá. ¿Sí, chicos? Ahí estaríamos. Si no hay ninguna duda. Gabriela Rosa, la felicito. Siempre la veo con su cámara prendida, atenta, tomando mate como tiene que ser, si estamos todos medio relajados. Pero siempre la veo. Lo que pasa, Doc, es que si todos ponen la cámara se hace más pesada la conexión. Se hace más pesado, sí. Entonces, está bueno, pero no aparte de fijamos con a el todos perro porque... no entraría en la cámara, ¿o no? Huguito y el perro no entraría Huguito, el perro no. Por lo menos si pueden poner una foto en su usuario, eso estaría bueno, porque yo soy más distraída, pero el doctor sí se acuerda de las caras. Entonces, estaría bueno los que pueden poner su foto en su usuario. Así que bueno, quiero... Los está apretando el tema del estudio porque vemos poca gente, ¿no? Sí, esta semana tenía muchos exámenes. Vale. Quedamos a disposición para cualquier consulta, ¿sí? Las delegadas me van a comunicar la fecha del parcial y bueno, de vuelta, que me escriban los que no pueden rendir mañana y bueno, esperemos que mañana sí, hoy tienen parcial. Esperemos que puedan rendir mañana bien, a la siesta y bueno, cualquier cosa nos escriben, ¿sí? De nada, chicos. Los dejamos para que entonces vayan a estudiar para el parcial. Bueno. Gracias, profesores. Nada. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.